Mi esposo dejó un mensaje de voz diciendo que encontraría algo mejor. No tenía idea de que yo también encontraría algo mejor. Bienvenidos de vuelta, y disfruten lo que podría ser la mejor historia que vean hoy. Me ignoraron como si no existiera, hasta que mi abuela habló por mí desde el otro lado. Esta Navidad no esperaba milagros, esperaba lo de siempre. Sonrisas forzadas, conversaciones vacías, y esa sensación de ser invisible en mi propia familia. Pero mi abuela Carmen había dejado algo que cambiaría todo para siempre. Me llamo Paula, tengo 29 años, y durante 3 décadas fui la nieta favorita de mi abuela. Era ella quien me defendía cuando mis padres me regañaban, quien me guardaba el último pedazo de tarta, quien me abrazaba cuando el mundo parecía demasiado duro para una niña sensible como yo. Carmen era mi refugio, mi confidente, mi única certeza en una familia que siempre me hizo sentir como si no encajara. Pero Carmen murió hace 6 meses, un martes lluvioso de junio, y con ella se fue la única persona que me amaba sin condiciones en esta familia. Desde entonces, las reuniones familiares se convirtieron en campos de batalla silenciosos, donde yo era siempre la víctima invisible. Esta Navidad, llegué a la casa de mis padres con el corazón pesado pero esperanzado. Llevaba el postre favorito de la abuela, su receta de 3 leches que había perfeccionado durante años, y un vestido rojo que había comprado especialmente para la ocasión. Pensé que tal vez, en el espíritu navideño, mi familia recordaría que también era parte de ella. Me equivoqué completamente. Cuando toqué la puerta, mi hermano Andrés la abrió sin siquiera mirarme a los ojos. «Llegaste», murmuró, como si mi presencia fuera una molestia que había que tolerar. No hubo abrazo, no hubo sonrisa, ni siquiera un saludo navideño, solo esa palabra vacía, «llegaste». Entré al comedor y ahí estaba mi tía Miriam, sentada exactamente en el lugar donde siempre se sentaba la abuela Carmen, el mismo lugar donde Carmen presidía cada cena familiar, donde repartía besos y bendiciones, donde sus ojos brillaban cuando toda la familia estaba reunida. Ver a Miriam ahí, con su sonrisa arrogante, fue como una puñalada directa al corazón. «Tía», le dije con voz temblorosa, «ese es el lugar de la abuela». Miriam levantó la vista del plato de aperitivos como si acabara de notar mi existencia. «Paula, querida, la abuela ya no está. La vida sigue. Hay que adaptarse». Su tono era dulce pero venenoso. Esa falsedad que solo las mujeres maduras perfeccionan después de décadas de pequeñas crueldades familiares. Mi madre, Elena, ni siquiera me saludó. Estaba ocupada arreglando la mesa con la precisión de alguien que usa las actividades domésticas para evitar conversaciones incómodas. Cuando intenté ayudarla, me apartó suavemente. «Ya está todo listo, Paula. Ve a sentarte». ¿Sentarme dónde? Ese era el problema. En esta mesa donde había crecido, donde había celebrado cada cumpleaños y cada logro importante de mi vida, ya no había un lugar reservado para mí. Los asientos estaban ocupados por personas que fingían que mi ausencia no se notaría. Me quedé de pie junto a la mesa, sosteniendo mi postre casero como una ofrenda rechazada, viendo cómo mi familia se acomodaba en sus lugares asignados. Mi primo Roberto llegó con su esposa embarazada, y todos se levantaron para recibirlos con abrazos y felicitaciones. Yo seguía ahí, invisible, como un fantasma navideño que nadie quería reconocer. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. La cena comenzó sin ceremonias. Mi padre, siempre el patriarca silencioso, bendijo la mesa mencionando a cada miembro de la familia por nombre, a cada uno excepto a mí. La omisión fue tan deliberada que incluso Roberto pareció incómodo, pero nadie dijo nada. En esta familia, el silencio era un arte perfeccionado. Mientras comían, yo picoteaba mi plato sin apetito, escuchando conversaciones de las que estaba sistemáticamente excluida. Hablaban del nuevo trabajo de Andrés, del embarazo de la esposa de Roberto, de los planes de viaje de mis padres. Cuando intentaba participar, mis comentarios caían en vacíos incómodos que rápidamente llenaban con otros temas. Era como estar sentada en una obra de teatro donde todos conocían el guión excepto yo, donde mi único papel era ser el público silencioso de una función que celebraba la vida familiar, sin incluirme en ella. La casa estaba decorada exactamente como la abuela Carmen la habría querido. Luces doradas, nacimiento en la sala, villancicos sonando suavemente de fondo, pero sin su risa llenando los espacios vacíos, sin sus historias uniendo las generaciones, sin su amor incondicional abrazando a cada persona presente.
La celebración se sentía como una imitación barata de lo que solían ser nuestras Navidades. Carmen había sido el corazón de esta familia durante 70 años. Era ella quien recordaba cumpleaños, quien organizaba reuniones, quien mediaba en conflictos y quien se aseguraba de que nadie se sintiera olvidado. Sin ella, habíamos descubierto lo frágiles que eran realmente nuestros vínculos familiares, lo mucho que dependíamos de su amor para mantenernos unidos. Pero esta noche, algo diferente estaba por suceder. En mi bolso llevaba algo que cambiaría todo. Una carta que la abuela Carmen me había dado 3 días antes de morir, sellada y con instrucciones específicas de abrirla cuando más la necesitara. Esa noche, rodeada del rechazo silencioso de mi propia sangre, entendí que había llegado el momento. Mis manos temblaron cuando toqué el sobre amarillento que había estado esperando en mi bolso durante 6 meses. La letra de la abuela, temblorosa pero legible, había escrito mi nombre en el frente con el cariño que solo ella sabía darme. Para mi Paula querida, cuando el mundo se sienta demasiado pesado. El postre llegó y mi tarta de 3 leches siguió intacta en la cocina. Nadie la había mencionado, nadie había preguntado por ella. La receta secreta de la abuela Carmen, que me había tomado semanas perfeccionar, se quedó ahí como todo lo demás que yo intentaba aportar a esta familia. Ignorado, despreciado, invisible. ¿Alguien quiere café?, preguntó mi madre, levantándose para servir. Pasó junto a mí sin preguntarme, como si mi respuesta no importara. Sirvió a todos, dejando mi taza vacía al final, como una reflexión tardía. Roberto se aclaró la garganta y se puso de pie, claramente preparado para hacer un brindis. Su esposa sonrió, acariciando su vientre abultado, y toda la mesa dirigió su atención hacia él con expectativa cariñosa. «Quiero brindar», comenzó Roberto, levantando su copa de vino, «por la familia que tenemos, por los que están aquí reunidos esta noche, y especialmente por la abuela Carmen, que desde el cielo nos está cuidando». Todos levantaron sus copas excepto yo. Nadie me había servido vino. «Por Carmen», repitieron al unísono, y bebieron mientras yo permanecía sentada con las manos vacías, sintiendo cada segundo de exclusión como un clavo en el pecho. «La abuela estaría tan feliz de vernos a todos juntos», continuó Roberto, y su mirada se deslizó sobre mí como si fuera parte del mobiliario. Siempre decía que la familia era lo más importante, que nada podía separarnos. ¿Nada podía separarnos? Miré alrededor de la mesa, buscando un solo par de ojos que me reconociera como parte de esa familia que Roberto estaba celebrando. No los encontré. Mi tía Miriam asintió desde el lugar de la abuela, apropiándose no solo de su silla, sino también de su autoridad moral. «Carmen siempre nos enseñó a mantenernos unidos», dijo con voz melosa, «a pesar de las dificultades que a veces surgen en las familias». Esa palabra, dificultades, fue dirigida directamente a mí, sin decir mi nombre, sin mirarme, pero todos entendieron que yo era la dificultad a la que se refería. Andrés intervino entonces, mi propio hermano, la persona que una vez fue mi cómplice en travesuras infantiles. Es cierto, a veces hay personas que no entienden lo que significa realmente ser familia, que siempre están pidiendo atención, causando drama. Me quedé helada. ¿Drama? ¿Cuándo había causado drama yo? ¿Por existir? ¿Por venir a la cena navideña de mi propia familia? «Andrés», murmuré, pero él no me miró. Mi madre intervino rápidamente, como siempre hacía cuando la tensión amenazaba con volverse demasiado obvia. «¿Más pollo alguien? Hay mucho en la cocina». Pero Roberto no había terminado. Tomó otro trago de vino y se inclinó hacia adelante, con esa confianza que dan las bebidas y el apoyo familiar. «¿Sabes, Paula?», dijo finalmente dirigiéndose a mí directamente por primera vez en toda la noche. «La abuela me dijo algo antes de morir que creo que deberías saber». Mi estómago se apretó. Todo el comedor se quedó en silencio, expectante. Me dijo que estaba preocupada por ti, que había tratado de ayudarte durante años, pero que nunca parecías aprender, que le dolía ver cómo desperdiciabas las oportunidades que la vida te daba. Las palabras golpearon como martillazos. «Carmen, mi abuela, mi refugio, ¿había dicho eso de mí?» «Roberto, basta», murmuró mi padre, pero su voz no tenía autoridad real. «No, papá, creo que es importante que lo sepa. La abuela murió preocupada porque Paula nunca consiguió estabilizarse, sin trabajo fijo, sin pareja, sin rumbo, siempre esperando que otros resolvieran sus problemas». Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Cada palabra era una bofetada. ¿Era así como me veían? ¿Como una carga, un fracaso, una decepción incluso para la única persona que creía que me amaba?
La abuela quería que fueras independiente, continuó Roberto, envalentonado por el silencio general, pero incluso hasta el final, seguías corriendo hacia ella cada vez que algo salía mal en tu vida. Eso no es cierto, logré susurrar. ¿No? Roberto se rió, pero no había humor en su risa. ¿Cuántas veces te quedaste en casa de la abuela cuando no podías pagar tu alquiler? ¿Cuántas veces le pediste dinero prestado que nunca devolviste? ¿Cuántas veces la llamaste llorando porque tu trabajo, tu novio, tu vida no eran lo que esperabas? Cada pregunta era un dardo envenenado porque, técnicamente tenía razón. Había recurrido a la abuela Carmen en momentos difíciles, pero no como la parásita que Roberto describía, sino como una nieta que buscaba consuelo en la única persona que la hacía sentir valiosa. Roberto, ya es suficiente, dijo mi padre, pero su tono sonaba más cansado que protector. ¿Suficiente? Mi tía Miriam se unió a la cacería. Creo que Roberto está siendo honesto. Paula, cariño, todos hemos notado cómo dependías de Carmen. No era sano, para ninguna de las dos. Mi madre siguió limpiando platos inexistentes, evitando mirarme. Su silencio era más doloroso que las palabras de los demás, porque era la confirmación de que estaba de acuerdo con todo lo que se estaba diciendo. La abuela me preguntó una vez, continuó Miriam, acomodándose en la silla de Carmen como si fuera un trono, si creía que algún día madurarías, si algún día aprenderías a cuidarte sola sin necesidad de que alguien más resolviera tus problemas. ¿Y qué le dijiste? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Miriam sonrió con falsa compasión. Le dije que tenía esperanzas, pero que la esperanza no puede durar para siempre. El comedor se quedó en silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el mismo que había marcado el tiempo durante todas las reuniones familiares de mi infancia, pero ahora su sonido parecía contar los segundos de mi humillación pública. Andrés se levantó para buscar más vino. Al pasar junto a mi silla, puso brevemente la mano en mi hombro. Por un momento pensé que era un gesto de apoyo fraternal, pero sus palabras destruyeron esa ilusión. Paula, todos te queremos, dijo con el tono que se usa con niños problemáticos, pero tienes que entender que no puedes seguir viviendo como si tuvieras 15 años. La abuela ya no está para rescatarte cada vez que las cosas se ponen difíciles. ¿Rescatarme? Era así como veían mi relación con Carmen, como rescates constantes en lugar de amor incondicional. Mi esposa de Roberto, que había permanecido callada durante toda la masacre verbal, finalmente habló. Tal vez este sea un momento para reflexionar sobre lo que la abuela realmente hubiera querido para ti, Paula. Independencia, estabilidad, crecimiento. Incluso ella, que apenas me conocía, se sentía con derecho a juzgar mi vida y mi relación con Carmen. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas. Todos me miraron, esperando probablemente que saliera corriendo como habría hecho antes, como la niña inmadura que pensaban que era. Pero no me fui. Esta vez no. Con manos que apenas podía controlar, saqué el sobre amarillento de mi bolso. La letra temblorosa de la abuela Carmen brilló bajo la luz del comedor como una revelación sagrada. Antes de que sigan hablando sobre lo que la abuela pensaba de mí, dije con voz más firme de lo que esperaba. Tal vez deberían escuchar lo que realmente tenía que decir. El sobre crujió entre mis manos como hojas secas de otoño. Todo el comedor se quedó paralizado, como si hubiera sacado un arma en lugar de una carta. Los ojos de mi familia se fijaron en el papel amarillento con una mezcla de curiosidad y temor que no habían mostrado durante toda la noche. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre, finalmente mirándome directamente por primera vez en horas. Una carta, respondí, sintiendo cómo mi voz ganaba fuerza con cada palabra. La abuela Carmen me la dio 3 días antes de morir. Me dijo que la abriera cuando más la necesitara. Miriam se enderezó en la silla de Carmen, su actitud arrogante vacilando por primera vez. Paula, no creo que este sea el momento para... ¿Para qué?, la interrumpí. ¿Para la verdad? Ustedes acaban de pasar los últimos 20 minutos diciéndome lo que la abuela pensaba de mí, lo decepcionada que estaba, lo preocupada que vivía por mi culpa. Creo que es justo que escuchen lo que ella realmente tenía que decir. Roberto se inclinó hacia adelante, su confianza tambaleándose. Paula, una carta escrita cuando estaba enferma no estaba enferma cuando escribió esto. Lo corté. Estaba lúcida, estaba serena, y sabía exactamente lo que quería decirme. Mi padre levantó la mano como el patriarca que siempre había sido. Paula, si esa carta es personal, tal vez deberías leerla en privado. No necesitamos... Oh, pero sí necesitan, dije, sintiendo cómo años de ser ignorada, minimizada y silenciada se convertían en una fuerza que nunca supe que tenía.
Porque esta carta no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros. Andrés se removió incómodo en su silla. ¿Qué quieres decir con eso? Sonreí por primera vez en toda la noche, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente iba a ser escuchada después de décadas de invisibilidad. Quiero decir que la abuela Carmen era más observadora de lo que cualquiera de ustedes se imaginaba. Que veía cosas que creían que había pasado por alto. Que sabía cosas que pensaban que nunca descubriría. El silencio se espesó como miel. Podía ver cómo algunos de ellos intercambiaban miradas nerviosas, como si estuvieran tratando de recordar qué secretos podrían estar enterrados en las palabras de una anciana que había vivido lo suficiente para conocer a su familia mejor que ellos mismos. Miriam se aclaró la garganta. Carmen tenía 85 años, Paula. A veces las personas mayores confunden las cosas. Terminé por ella. ¿Es eso lo que ibas a decir, tía Miriam? Que mi abuela, que recordaba hasta el último detalle de nuestras vidas, que sabía de memoria las fechas de cumpleaños de todos sus bisnietos, que podía recitar de memoria las recetas que había cocinado durante 50 años, de repente se volvió confusa justo cuando escribió esta carta? Mi tía se hundió ligeramente en la silla de Carmen, como si el peso de la autoridad que había usurpado comenzara a aplastarla. «Miren», continué, sosteniendo la carta como si fuera una reliquia sagrada. «Durante 6 meses he cargado con las palabras que ustedes me dijeron después del funeral, que yo era una carga para la abuela, que ella se preocupaba demasiado por mí, que mi dependencia la había agotado. He vivido estos meses sintiendo que la persona que más amaba en el mundo murió decepcionada de mí. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Pero esta noche, escuchándolos hablar de mí como si fuera una vergüenza familiar, como si mi presencia fuera una molestia que hay que tolerar, me di cuenta de algo importante. Hice una pausa, dejando que la tensión llenara cada centímetro del comedor. Me di cuenta de que ustedes no conocían a la abuela Carmen tan bien como creían, y que ella los conocía a ustedes mucho mejor de lo que se imaginan. Roberto intentó intervenir. «Paula, ¿esto está fuera de lugar?», lo interrumpí. «Como cuando me dijeron que la abuela murió preocupada por mí, como cuando me hicieron sentir que mi amor por ella era una carga en lugar de una bendición. ¿Eso también estaba fuera de lugar?». Mi madre finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Paula, tal vez deberíamos». «No, mamá. Durante años, cada vez que había tensión, cada vez que alguien en esta familia se comportaba mal, cada vez que había que enfrentar verdades incómodas, la respuesta siempre era la misma. Tal vez deberíamos cambiar de tema, pero esta noche no vamos a cambiar de tema». Abrí lentamente el sobre, sintiendo como el sello de cera se rompía con un pequeño chasquido que resonó en el silencio como un disparo. El papel de adentro estaba doblado con cuidado, y pude reconocer inmediatamente la letra de Carmen, firme y clara a pesar de su edad. «¿Saben qué me dijo la abuela cuando me dio esta carta?», pregunté, desplegando las páginas con reverencia. Me dijo: «Mi niña querida, hay cosas que una anciana ve que los jóvenes creen que están ocultas. Hay verdades que he guardado durante años para proteger la paz familiar, pero cuando yo no esté, alguien va a necesitar conocer esas verdades para protegerse». El color se drenó de varios rostros alrededor de la mesa. Me dijo que esta familia tenía secretos, mentiras y pequeñas crueldades que había decidido ignorar durante décadas porque creía que el amor podía cubrirlo todo, pero que al final de su vida se había dado cuenta de que el silencio no protege a las víctimas, solo protege a los culpables. Miriam se levantó abruptamente. «Paula, creo que esto ha ido demasiado lejos. No voy a quedarme aquí mientras...». «Siéntate, Miriam», dije con una autoridad que no sabía que poseía. «Siéntate en la silla de mi abuela y escucha lo que ella tenía que decir sobre la mujer que ahora pretende ocupar su lugar». Mi tía se quedó de pie, temblando ligeramente, pero no se movió hacia la puerta. «La abuela escribió esta carta durante 3 semanas», continué. «Cada día agregaba algo más. Cada día recordaba algo que había decidido callar durante años. Y cuando terminó, me dijo que había encontrado paz al fin, porque sabía que estas palabras llegarían a la persona correcta en el momento correcto». Levanté la primera página, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Están listos para escuchar lo que Carmen realmente pensaba de esta familia? ¿Lo que realmente sabía sobre cada uno de ustedes? El tic-tac del reloj de pared pareció detenerse. Incluso el aire parecía espeso, cargado de anticipación y terror, porque una vez que comience a leer, dije, sosteniendo la mirada de cada persona en la mesa,
No habrá vuelta atrás. No podrán pretender que no lo escucharon. No podrán seguir viviendo en las mentiras cómodas que han construido durante años. Mi madre se llevó la mano al pecho. Paula, por favor. ¿Por favor qué, mamá? Por favor, protege los secretos que la abuela descubrió. Por favor, sigue siendo invisible para que todos puedan seguir sintiéndose superiores. Por favor, acepta que soy la oveja negra para que nadie más tenga que enfrentar sus propias fallas. Negué con la cabeza, sintiendo cómo décadas de dolor se transformaban en poder. No, esta noche, por primera vez en mi vida, van a escucharme. Van a escuchar a la abuela Carmen. Y van a entender por qué ella me amaba tanto y por qué ustedes me han tratado tan mal. Respiré profundo y comencé a leer. Mi querida Paula, comencé a leer con voz clara y firme. Si estás leyendo esta carta en voz alta, significa que mi familia ha vuelto a tratarte como si fueras invisible. Significa que han olvidado quién eres realmente y han elegido creer en la versión de ti que les resulta más cómoda para justificar sus propias acciones. El comedor estaba tan silencioso que se podía escuchar respirar a cada persona. Nadie se movía. Quiero que sepas, mi niña, que durante mis 85 años he observado a esta familia más cuidadosamente de lo que ellos creen. Y hay cosas que he visto, cosas que he sabido, que nunca dije para mantener la paz, pero la paz construida sobre mentiras no es paz real. Miré a Roberto, cuyo rostro había perdido toda su arrogancia anterior. Por ejemplo, continué leyendo, quiero que Roberto sepa que sé exactamente de dónde sacó el dinero para el enganche de su casa. No de sus ahorros, como le dijo a toda la familia, sino de la cuenta de su jefe, de donde tomó dinero durante meses cambiando facturas. Sé que nunca lo devolvió. Sé que su esposa no lo sabe. Y sé que cada vez que señala tus fallas financieras, Paula, está proyectando su propia culpa. Roberto se puso pálido como papel. ¿Eso no es cierto? Terminé por él. La abuela se equivocó cuando escribió aquí el nombre de la empresa, las fechas exactas y las cantidades que tomaste. Su esposa lo miró con una mezcla de confusión y horror creciente. Continué leyendo. Y Miriam, mi querida cuñada, que ahora se sienta en mi silla como si fuera suya por derecho, quiero que sepa que siempre supe sobre las joyas que perdiste de mi joyero durante las fiestas familiares a lo largo de los años. Pequeñas piezas que desaparecían y que tú vendías cuando necesitabas dinero extra. Pensabas que una anciana no se daría cuenta, pero yo llevaba registro de cada broche, cada anillo, cada collar que había heredado de mi madre. Miriam se levantó bruscamente de la silla de Carmen, como si de repente quemara. Eso es imposible que supiera. ¿El broche de oro con el rubí que desapareció en Navidad del 2019? Leí directamente de la carta. ¿Los aretes de perlas que se perdieron durante tu cumpleaños en 2020? ¿El anillo de compromiso de bisabuela que nunca encontramos después de la cena de Acción de Gracias del año pasado? Mi tía se quedó sin palabras, sus manos temblando visiblemente. Pero hay más, continué, mi voz ganando fuerza con cada revelación. Andrés, mi querido nieto, quiero que sepas que estaba al tanto de por qué realmente te divorciaste. No fue porque tú y María crecieron en direcciones diferentes, como le dijiste a la familia. Fue porque ella descubrió que habías estado teniendo una aventura con su hermana durante 2 años. Andrés se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Basta. Esa carta es falsa. ¿Falsa? Pregunté, sosteniendo las páginas escritas con la inconfundible letra de Carmen. ¿Quieres que lea la parte donde describe exactamente cómo se enteró? ¿Cómo María vino a llorar a casa de la abuela y le contó todos los detalles? Mi hermano se quedó helado, atrapado en su mentira. Elena, continué leyendo sobre mi madre. Mi querida hija, sé que has permitido que traten mal a Paula todos estos años porque te recuerda demasiado a ti misma a su edad. Te recuerda los sueños que abandonaste, las oportunidades que no tomaste, la vida que podrías haber tenido si hubieras sido más valiente. Es más fácil ver a Paula como un fracaso que reconocer que tú también te rendiste. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, cubriéndose el rostro con las manos. Pero de todos los errores que he observado en silencio, leí, sintiendo cómo mi voz se cargaba de emoción. El más doloroso ha sido ver cómo han tratado a la única persona en esta familia que me amó sin esperar nada a cambio. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero continué leyendo. Paula nunca vino a mí porque fuera débil o dependiente. Vino a mí porque era la única persona en esta familia que la hacía sentir valiosa. Cada vez que necesitaba dinero, era porque había gastado el suyo ayudando a alguno de ustedes. Cada vez que llegaba a mi casa llorando, era porque alguien en esta familia había sido cruel con ella
y necesitaba recordar que era digna de amor. Miré a cada rostro alrededor de la mesa, viendo cómo la verdad de las palabras de Carmen los golpeaba como ondas de choque. Paula es la única que recordaba mi cumpleaños sin que nadie se lo recordara. La única que venía a visitarme los martes, porque sabía que ese era el día en que más sola me sentía. La única que aprendió mis recetas no para impresionar a otros, sino para mantener viva mi memoria. Tuve que pausar para controlar mi voz, y cuando les dije que estaba preocupada por Paula, no era porque fuera un fracaso. Era porque veía cómo la única persona buena y genuina en esta familia estaba siendo destruida por la crueldad sutil de todos los demás. El silencio que siguió era ensordecedor. «Hay más», dije, agitando las páginas restantes. «Mucho más. Pero creo que ya han escuchado suficiente para entender por qué mi abuela me dio esta carta». Lentamente, volví a doblar las páginas y las guardé en mi bolso. Carmen sabía que después de su muerte ustedes tratarían de convencerme de que era una carga para ella, que mi amor era demasiado intenso, que mi necesidad de su cariño era inmadura. Sabía que sin ella aquí para defenderme, ustedes me convertirían en el chivo expiatorio de todo lo que está mal en esta familia. Me levanté de la mesa, sintiendo por primera vez en años que tenía el derecho de ocupar espacio en este comedor. Pero también sabía algo más importante, que yo era más fuerte de lo que cualquiera de ustedes creía, que llegará el día en que no necesitaría que nadie más me defendiera, porque finalmente entendería mi propio valor. Roberto intentó hablar, pero lo detuve con una mirada. «No», dije firmemente. «Durante 29 años he escuchado lo que ustedes tenían que decir sobre mí. Esta noche, ustedes van a escuchar lo que yo tengo que decir sobre ustedes». Caminé hasta donde estaba sentada Miriam, que había abandonado la silla de Carmen, y ahora se encontraba de pie junto a la ventana. «Tía Miriam, devuelve las joyas que robaste, no porque la abuela haya vuelto de la muerte para perseguirte, sino porque es lo correcto, y nunca más vuelvas a sentarte en su lugar. Ese lugar no se llena con autoridad robada». Mi tía asintió débilmente, incapaz de mantener el contacto visual. Me dirigí hacia Roberto, cuya esposa embarazada lo miraba con una mezcla de horror y decepción. «Roberto, tienes una semana para confesarle a tu esposa sobre el dinero que robaste. Si no lo haces, yo lo haré, y luego vas a encontrar la manera de devolverlo, aunque te tome años. Tu hijo no va a crecer con un padre ladrón sin saberlo». Roberto abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Me acerqué a Andrés, mi hermano, quien permanecía de pie junto a su silla volcada. «Y tú», le dije con una tristeza profunda que trascendía la rabia, «vas a llamar a María y vas a pedirle perdón. No porque esperes que te perdone, sino porque se merece una disculpa real después de todos estos años de mentiras. Y la próxima vez que pienses en juzgar mis relaciones, recuerda que al menos yo nunca traicioné a alguien que me amaba». Finalmente, me paré frente a mis padres. «Mamá, papá, tienen una decisión que tomar. Pueden seguir pretendiendo que soy el problema de esta familia, o pueden reconocer que durante años han permitido que me traten mal porque era más fácil que enfrentar los verdaderos problemas». Mi madre levantó la vista, sus ojos rojos de llorar. «Paula, no tienes que decir nada ahora», la interrumpí gentilmente, «pero quiero que sepas que ya no voy a aceptar ser invisible, ya no voy a aceptar ser el chivo expiatorio, ya no voy a permitir que usen mi amor por la abuela como evidencia de mi debilidad». Regresé a mi lugar en la mesa, y, por primera vez en toda la noche, me serví una copa de vino. El líquido rojo brilló bajo la luz del comedor como una celebración privada. «La abuela Carmen me enseñó algo más que recetas y amor incondicional», dije, alzando mi copa. «Me enseñó que la verdad, aunque duela, siempre es más poderosa que las mentiras cómodas». Bebí un sorbo, saboreando no solo el vino, sino la libertad de finalmente haber sido escuchada. «Ahora», continué, «voy a la cocina a servir mi tarta de 3 leches, la receta secreta de la abuela Carmen que me tomó meses perfeccionar. Cualquiera que quiera un pedazo es bienvenido a pedirlo. Pero esta vez van a pedírmelo mirándome a los ojos y reconociendo que soy parte de esta familia». Caminé hacia la cocina con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda. Pero esta vez, su atención no me hacía sentir incómoda, me hacía sentir poderosa. Cuando regresé con la tarta, encontré que algo había cambiado en el comedor. Roberto estaba sentado junto a su esposa, susurrándole algo al oído, mientras ella lo escuchaba con expresión seria, pero no hostil. Miriam había desaparecido. Probablemente se había ido a casa para procesar las revelaciones de la noche. Andrés había enderezado su silla y estaba mirando su teléfono.
como si estuviera decidiendo si llamar a alguien. Y mis padres me miraban como si me estuvieran viendo realmente por primera vez en años. Paula, dijo mi padre cuando puse la tarta en el centro de la mesa, ¿podrías servirme un pedazo? Sus palabras fueron simples, pero el tono llevaba el peso de una disculpa que sabía que vendría más tarde, cuando fuera capaz de encontrar las palabras correctas. Por supuesto, papá, respondí, cortando un generoso pedazo de la tarta que la abuela habría estado orgullosa de ver. Mi madre se acercó mientras yo servía, y por primera vez en la noche, me tocó. Puso su mano suavemente en mi brazo. Tu abuela tenía razón, murmuró. Sobre todo, especialmente sobre ti. Sonreí, una sonrisa real esta vez, llena de esperanza y posibilidades. La abuela siempre tenía razón, dije, solo que a veces tomaba tiempo para que el resto de nosotros nos diéramos cuenta. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi apartamento, encontré otro sobre en mi bolso, uno que no había notado antes. Con letra de Carmen, más temblorosa que la carta principal, decía simplemente, para después de la primera carta. Lo abrí con manos que ya no temblaban. Mi niña querida, leía, si estás leyendo esto, significa que encontraste tu voz, significa que finalmente entendiste que el amor que compartimos no era dependencia, era el reconocimiento mutuo de dos almas que se entendían completamente. Ahora que sabes quién eres realmente, ahora que has reclamado tu lugar en el mundo, quiero que sepas que mi último deseo no es que esta familia se arregle. Mi último deseo es que tú seas feliz, con o sin ellos. Vive tu vida, Paula. Vive con la certeza de que fuiste profundamente amada por alguien que te conocía completamente. Y cuando tengas dudas, recuerda esta noche, la noche en que dejaste de ser invisible y te convertiste en la mujer valiente que siempre supe que eras. Con todo mi amor eterno, tu abuela Carmen. Guardé la carta junto a la primera, dos tesoros que llevaría conmigo para siempre como recordatorios de que el amor verdadero no muere, se transforma en fuerza. 6 meses después, cuando mi hermano se divorció por segunda vez, después de confesarle todo a su nueva pareja, cuando Roberto devolvió el dinero robado y salvó su matrimonio, cuando mis padres comenzaron a invitarme no solo a las cenas familiares, sino también a almorzar los domingos, cuando Miriam devolvió las joyas y pidió perdón, entendí algo profundo sobre la justicia. No siempre llega cuando la esperamos, no siempre toma la forma que imaginamos. Pero cuando llega, cuando la verdad finalmente tiene su momento de brillar, transforma no solo a las víctimas, sino a todos los que fueron testigos de su poder. Y en esos momentos de transformación, los que ya no están físicamente con nosotros, se hacen más presentes que nunca, recordándonos que el amor verdadero trasciende la muerte y se convierte en la fuerza que nos enseña, finalmente, a valorarnos a nosotros mismos. La abuela Carmen tenía razón sobre todo, pero especialmente sobre esto. A veces las personas que más nos aman nos dejan exactamente las herramientas que necesitamos para salvarnos a nosotros mismos. Solo teníamos que estar listos para usarlas.